¿Cómo están, hermanos? Después de tantas ceremonias de Día de los Muertos, ¿cómo les fue? Por eso la Biblia declara, ¿verdad?, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero a veces nosotros, por copiar o por avalar ciertas cosas, las permitimos. Pero papás, siempre tengan mucho cuidado de no contaminar la mente de nuestros hijos y a veces pensar que pues un poquito no les hace daño. A veces puede contaminarlos. Pero dejando a los muertos, ¿verdad?, en su lugar, vayamos para lo que Dios tiene para nosotros los vivos. Porque Dios tiene un mensaje, sin lugar a dudas, para sus corazones y para el mío. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? ¿Despiertos? Sí, a ver, pellizquense si están despiertitos todavía. Muy bien, siempre es bueno darnos oportunidad de disfrutar del amor de Dios. Yo creo, hermanos, de acuerdo a la Biblia, que Dios sonríe, por eso nos da la oportunidad de sonreír, que Dios nos ama, por eso nos da la oportunidad de amar, que Dios nos mantiene con vida porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así es que les vamos a pedir a los hermanos de la música que también nos ayuden, nos acompañen acá para estar juntitos en este calor como hijos de Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración. Piensa que las oraciones, ¿por qué las podemos hacer? Por gracia. Por gracia. No es que nosotros seamos muy buenos y le digamos: Dios, ahí te van mis oraciones, sino que por la gracia de Dios, Él nos la da. Así es que yo les voy a pedir que estemos siempre en esa actitud de amor y de recibir la gracia de Dios. Oremos. Padre, muéstranos tu voluntad, guía nuestro corazón para que podamos aprender cosas importantes y valiosas para nuestra vida. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos nueva vida, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, donde las cosas viejas han pasado y todas son nuevas. Bendito sea tu nombre, Señor, porque en tu bondad y en tu pastoreo nos das nuevas cosas día tras día. Bendice el corazón de mis hermanos en esta hora. Bendice mi corazón, de tal manera que podamos compartir las buenas nuevas y que, Señor, hoy salgamos como hombres y mujeres muy bendecidos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que cuando hablamos de la gracia, hablamos de la acción de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las 5? Cuando fue la Reforma Protestante, en los tiempos, si ustedes recuerdan, la comenzó primero Martín Lutero, ¿sí? Y luego hubo muchos otros, pero dentro de ellos también, ¿quién lo hizo? Juan Calvino, ¿verdad? Y Juan Calvino, junto con otros pensadores cristianos, establecieron 5, lo que le llaman la base, el sostén de la fe cristiana. Así es que le voy a pedir a Luisa Fernanda que se aprenda la primera. La primera es que solo las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Cuál es? Muy bien, ¿por qué lo dijeron? Porque en aquella época el Papa podía pararse y decir: esto es la verdad, aunque estuviera en contra de las Escrituras, y la gente lo seguía. Entonces por eso ellos dijeron: no, la única palabra que tiene autoridad para nosotros es la palabra de Dios, ¿sí? Así es que no existe ninguna novela, ningún nuevo libro que quieran descubrir. Siempre andan inventando que ahora apareció otro nuevo libro, ahora está sobre la enseñanza sobre la niñez del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces les presentan, hasta les hacen una película sobre la niñez del Señor Jesucristo, todo inventado, porque eso no es verdad. Solo la Escritura, la que tenemos,
es la única que realmente nos muestra quién es Dios. Así es que cuando hablamos, ¿cuál es la primera base? Luisa Fernanda. Muy bien. ¿Son la base de qué? Muy bien. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra, recuerden, ¿sí? Segundo, la salvación es solo por fe. No es por obras, no es por ganancias, no es porque yo le ofrezca a Dios lo mejor de mi vida. Así es que, Juan Carlos, la salvación, ¿por qué es? Solo por fe. Solo por fe. Efesios 2:8, ¿verdad? Y Dios espera que nosotros tengamos en nuestra mente la fe. ¿Qué es la fe? Hay dos tipos de fe. Una es la fe de salvación, que yo creo en Cristo, en el Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Esa es la fe de salvación. La fe que obra y la fe que hace, que se mueve, es la fe cuando yo puedo pedirle a Dios algo y Dios me bendice dándome la paz de que Él lo va a hacer para mi vida. Así es que somos salvos por la fe. Solo la palabra de Dios es la única autoridad para bendecirnos. Así es que le voy a pedir a nuestro joven resucitado Aarón, la tercera que se le va a aprender, que es solo por gracia. ¿Solo por qué? La gracia es un don y un regalo de Dios, que nos ayuda a vivir en paz y en armonía con Él. La gracia significa, ¿usted ha tenido alguna vez alguna deuda por ahí? Hipotecaria, bancaria, de otros tipos, ¿ha tenido por ahí alguna deuda? ¿Qué se siente cuando uno tiene esa deuda y ya le están a punto de cobrar? Falta un día para que tengamos que pagar la deuda y si no, puede ser que nos demanden o nos hagan alguna situación más fuerte. ¿Qué sentimos? Angustia, desesperación, ¿y ahora de dónde? Y empezamos a buscar y a rascarle, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa, pues si nos llega, vendo a la perrita, ¿verdad? Y ahí vemos cómo nos acomodamos. Pero esa angustia crea dolor y crea una separación de la realidad, porque lo que empieza es a restarme la fuerza. Cuando recibo yo la gracia de Dios, significa que todos mis pecados han sido perdonados. Los que he hecho, los que puedo hacer en este día y los que haré en el futuro. Porque la salvación no se pierde. La salvación para Dios no es un juego, hermanos. Una vez que me la da, Él no me la va a quitar. No porque un día me levanté de malas y empecé a hacer cosas ahí medias raras, me enojé, me rompí las cosas o no sé. No por eso va a decir Dios, ahora se la quito, ¿verdad? Y al otro día me levanto, Dios, perdóname, mira, ten misericordia de mí. Bueno, te la vuelvo. No. Con Dios no jugamos. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, la gracia nos da la salvación completa. Entonces, primero son, Luisa Fernanda, las Escrituras. Luego, la fe. Luego, la gracia. Continuamos con solo Jesús. Si es que hermano Gerardo, allá atrás, solo la gracia y luego solo Jesús. Muy bien. Cuando hablamos de Jesús, hablamos, o del Señor Jesús, yo diría, hablamos de la persona más importante, trascendente, y la persona que nos ha dado vida, y la persona que con su sacrificio, con darse, nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Dios no se queda con nada, hermanos, sino que a través de su gracia y de su bendición, Él nos bendice. Así es que no hay salvación en nadie más, diría la Escritura. No hay salvación buscando ninguna otra obra, sino solamente en Jesús. Así es que no puedo yo decir que soy salvo por mis reliquias,
no puedo decir que soy salvo por mis santos, no puedo decir que soy salvo por mis obras, sino todo encarna en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así tengo a quien seguir, porque así tengo a quien imitar y porque Él me mostró su amor dando su vida en la cruz. Así es que primero son las Escrituras, la única palabra con autoridad de Dios. Después es la fe. Después es la gracia. Luego, el Señor Jesucristo. Y por último, todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Se imaginan Dios viéndolos? Porque Él nos ve todos los días. Él nos ve cada instante. Y cuando yo voy a trabajar, ¿verdad, Ari? Hago lo mejor para darle gloria a Dios. No para que me vean los demás. ¿Verdad, Josué, que cuando yo preparo las hamburguesas ricas que tú haces, ¿verdad? No las preparo para que el cliente quede satisfecho, sino para la gloria de Dios. Cuando yo hago un trabajo dental, ¿verdad, hermanas dentistas? No lo estoy haciendo para que quede bien el cliente, sino para la gloria de Dios. Y cuando yo lo hago todo para la gloria de Dios, hago lo mejor. Y le doy a Dios el lugar de lo mejor, porque entonces puedo yo vivir en paz y confianza de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es que repasemos. Solo las Escrituras son la autoridad de la palabra de Dios. Luego solo la fe. Luego solo la gracia. Luego solo Jesús. Y por último, solo y todo para la gloria de Dios. Muy bien. Fíjense que hablando sobre la gracia, porque tenemos que pensar, ¿para qué Dios me da de su gracia? Fíjense que cuando uno ahonda acerca de la palabra en el Antiguo Testamento, la gracia no solo significa un regalo inmerecido, sino también significa algo que me embellece, algo que me hace brillar, algo que transforma mi vida de una forma diferente a como yo estoy viviendo. Por eso es que cuando los ven a ustedes, dicen, esta persona es diferente. Esta persona tiene algo que yo no sé qué es, pero tiene la gracia de Dios, diría la enseñanza. Así es que cuando yo estoy cerquita de Dios, tengo su gracia y Él me embellece, me bendice, porque en primer lugar, fíjense bien, la gracia me quita todos mis pecados, como les decía hace ratito. Todos. Eitan, todos. No nos deja ni uno solo por ahí sin perdonar. No importa cuánto hayamos hecho. No, la gracia no depende de quién soy, ni de lo que hago. Depende de Dios. Dios, hermanos, siempre da el primer paso. Bendito Dios. ¿Se imaginan a nosotros buscando a Dios y tratando de ganarnos méritos con Él? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ganar $1,000,000 y decirlo, esto es para la obra de Dios y con eso ya me salvé, ¿no? Bueno, pues se lo ganan y lo pueden dar, está bien, ¿verdad? Pero no con eso nos vamos a salvar. Sí, pero no es por ninguna buena obra que yo haga, sino es porque Dios me mira, sabe que yo necesito de su gracia, me ve con ojos de misericordia y derrama en mí lo que su corazón ha preparado. No es algo que hoy se le ocurra a Dios darme, es algo desde que yo desde antes de nacer, Dios ya había preparado para mí. Qué privilegio, ¿no? De que desde antes de nacer, Dios ya había pensado en mí para darme sus bendiciones inigualables. La gracia no solo me salva,
La gracia me da seguridad de que en la vida y en la muerte pertenezco a Dios. Por lo tanto, la gracia me da la paz y la confianza para vivir. La paz me ayuda a no tener temores, ¿verdad, Jimena? Sino a confiar en que Dios es fiel, poderoso y maravilloso para mi vida. La gracia también me da una puerta abierta para Dios. Si yo quisiera hacer, o bueno, si ustedes quisieran hacer, o alguien quisiera hacer una reunión con un presidente, ¿qué tendríamos que hacer? Una solicitud, ¿por qué voy a ir con él? Que me busque un tiempecito por ahí de su agenda y bueno, pues prepararme lo mejor para estar, ¿verdad? Ustedes irían, si les da un presidente una oportunidad de irlo a ver, ¿irían en short? ¿Por qué no? Por respeto, ¿verdad? Entonces, cuando a Dios lo buscamos, lo tenemos que buscar con lo mejor de nuestro corazón. Por lo tanto, la gracia no nos va a llevar a un cuarto donde ahí vamos a esperar para ver cuánto tiempo tiene Dios para recibirnos. La gracia me da la puerta abierta para que cuando yo lo necesite, Dios va a estar al pendiente de mi vida. ¿No es hermoso eso? ¿No es algo que nos llena de paz? ¿No es algo que me consuela? Y algo que sé que voy a tener esa bendición, porque recuerden que la gracia hace algo más en sus vidas y en mi vida. Me da amistad con Dios. Dice el Señor Jesucristo, ya no les voy a llamar mis discípulos, sino los voy a llamar, ¿qué? Mis amigos. ¿Cómo se porta un amigo? Camina conmigo siempre, ¿sí? Me entiende, me apoya, me escucha, me comprende, me bendice, me da el tiempo. Dios hace todo eso por nosotros. ¿Por qué? Por gracia, por su amor completo hacia nosotros. Porque ahí es donde Él nunca nos falla, sino que siempre nos da lo mejor para nuestra vida. Dios nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como lo mejor de Él, de su corazón para nosotros. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? ¿Le damos lo que nos sobra? Bueno, si tengo un poquito de tiempo, voy a orar, ¿verdad? Bueno, si me sobra un poquito más, voy a donar. Bueno, y siempre le andamos buscando a Dios pretextos. Y parece que no comprendemos la gracia, que la gracia es que Dios nos da todo. Nos da vida y vida en abundancia. Nos da vida y nos da paz. Yo les voy a dar a ustedes no paz como el mundo da, sino la paz que es mía, que es de Dios. Cuando hablamos de la gracia, ya para terminar, hablamos de un Dios que tiene cuidado de nosotros en todas nuestras necesidades. Un Dios quien les escucha, aunque a veces parece que nosotros, Dios no nos escucha como actuamos. Dice la Biblia, y lo dice, y quiero ya con esto ir concluyendo, dice que cuando nosotros oramos tenemos que pedir como si ya lo estamos recibiendo. Pero si yo pido y digo, bueno, a ver qué dice Dios, entonces Dios nunca me va a dar, porque mi fe no está actuando. Así es que primero son las Escrituras como la única palabra de Dios. La fe que nos permite creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el único camino. Tercero, la gracia, que es el regalo maravilloso
de Dios. La palabra gen en hebreo, que significa gracia, significa algo que recibimos sin merecerlo. Luego, ¿qué viene? Solo Jesús o solo Cristo es el único que me va a dar salvación. Y por último, yo voy a hacer todo para la gloria de Dios. Oremos. Señor, muéstranos tu bondad. Pastorea nuestro corazón. Háblanos, Señor, para que hoy ajustemos nuestra vida a lo que tú tienes para nosotros, a lo que tú has preparado para nosotros. Gracias porque nos das tu palabra como la única que tiene autoridad para hablarnos de parte tuya. Gracias, Señor, porque a través de la fe somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don, una gracia de Dios. Gracias porque por gracia somos salvos. Gracias, Señor, porque nos has dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, oh Dios, porque nos has preparado para que todo en esta vida te lo podamos ofrecer para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, el corazón de mis hermanos y prepáranos para ofrendarte con amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.